Bueno, pues ahora que todo el mundo ha hablado, monetizado y patrocinado su contenido según pues línea editorial y rentabilizado canales de YouTube o cuentas en Twitter y TikTok, y ya las pelitas de cole pues como que se van calmando, pues voy a hablar yo y como no tengo ni idea de esto, pues voy a hacer caso a los que sí la tienen. O sea, a los técnicos, a los ingenieros, a los científicos y demás personas que trabajan en el sector. O sea, lo que se suele llamar subirse a lomos de gigantes. Yo no tengo nada en contra de que la gente opine lo que le dé la gana, pero sí tengo mucho en contra de otra que teniendo responsabilidades, no sé, comunicativa, mediática, informativa, no, porque les viene grande, hable sin tener ni flores, pero con una seguridad en sí mismos que te pasmas. Digo que si te duele algo, pues lo normal es que vayas al médico. Si se te quema la casa, pues llamas a los bomberos. Si se te atrancan las tuberías al fontanero. Entonces, ¿por qué se recurre a cuñados cuando hay un follón en uno de los sectores más jodidos y complejos como la red eléctrica? ¿No sería mejor informarse de boca de los que saben? Yo no sé qué haría la humanidad sin los cuñados. El día que falte, no sé, tendremos que sacar una manivela para que el planeta siga girando. Lo cual no quiere decir que yo no tenga también mis ramalazos de discurso de tasca barata y vino peleón. Para empezar sería bueno saber qué es y cómo se comporta una red eléctrica. Y no creo descubrir nada nuevo si digo que pues eso son ondas acopladas de una malla, corriente alterna contra la corriente continua de los paneles solares que funcionan a 50 MHz, que son 50 vueltas por segundo. Todo coordinado y con 70.000 puntos de energía. Centrales de estación extendido, subestaciones y nodos. Todo sustentado en tres pilares, o sea, lo que es la producción, el transporte y la distribución. Y todos los días pasa algo en la red. Un pájaro que se cae en una línea, un árbol que tira al poste, borrascas, olas de calor, lo que le eches. Todo apunta a que el origen estuvo en las plantas fotovoltaicas en donde algunas no contaban con sistemas que estabilicen esa producción-demanda y que les cuesta adaptarse en ocasiones a esas ondas de la red convencional. Y se dicen estabilizadores como por ejemplo las baterías, ¿no? Si hay más producción se almacena y si hay más demanda se libera. Desde el año 2022 hay una directiva europea que obliga a instalar todo ese tipo de estabilizadores, pero el problema está en las instalaciones hechas antes. Y tanto Estado como empresa, pues como el que oye llover. En algunas plantas no tienen esos estabilizadores porque sale carísimo, no, lo siguiente tampoco, lo de más allá. ¿Y quién va a montar eso? ¿El Estado? ¿El mercado? 50-50. Ese día hubo un saldo negativo en la demanda de energía. Y si hay una sobreproducción, el asunto se va al carallo. En condiciones normales, si hay un apagón y se detecta en una zona determinada, las demás zonas se desconectan por seguridad para evitar la llamada caída en cascada, que fue lo que pasó, incluidas las centrales nucleares. Y que diga Sánchez lo que quiera, cuando nos intentó meter un gol, cuando dijo que la nuclear estaba parada cuando dos reactores estaban encendidos. Porque la energía nuclear sirve como apoyo a la red, pero no sirve para sustituir a otras. Y por otra parte te ves a Mazón pidiendo explicaciones, Mazón sí, Mazón, en una reunión de emergencia con tres tipos en una mesa con mantel a los que solo les faltaba pedir un sol y sombra y una baraja para jugar al tute. Y luego dicen la rueda de prensa con todo su que toda Valencia puede mantenerse tranquilamente con solo una central nuclear. Ese es el nivel, ¿eh? Ese es el nivel. Al tiempo, pues las centrales de emergencia, hay que decir que el sistema eléctrico español está diseñado especialmente para las emergencias, pues digo que las centrales de emergencia hidroeléctricas y de ciclo combinado, esto es gas y vapor de agua, se ponen en marcha, pero resulta que el día del apagón estaban eso, apagadas. Y apagadas significa apagadas en frío. Algunos técnicos sugieren que siempre deberían estar en stand-by porque una superturbina tarda en ponerse en marcha unas 12 horas y las de encendido rápido 2. O sea, que un par de horas para que empiecen a funcionar, eso no se lo quita a nadie. La gran pregunta es si la avería se localizó en el suroeste peninsular, en la zona que cubre la parte occidental de Andalucía y parte de Extremadura, ¿por qué los demás puntos no se desconectaron para hacer de cortafuegos? Porque si ni los que trabajan en eso lo saben,
yo menos. Y los José Luises y las Mari Cármenes tertulianas tampoco. Y ahí es donde entra esa seguridad en sí mismo de todo cuñado mediático. Que si Rusia, que si el ciberataque, que si la atmósfera, que si bombas de grafito soltadas desde aviones. ¡Ah! Y los chemtrails. Y a ver, que lo del ciberataque no se descarta, pero una cosa es eso y otra que desde un plato de televisión o donde sea empieces a hacerte pajas mentales en la cabeza. Que si el hermano de Sánchez ya es casualidad imputarlo y que todo se apague. Claro, también fue casualidad que el día de la invasión de Polonia coincidiera con el cumple de mi abuelo falangista. Y no, el CNI no emitió ningún informe porque no emite informes para la opinión pública. Porque si llega a ser así, menuda purria de servicio secreto. También tengo que decir que tampoco me libré de hacerme mi pajote mental enorme, ¿no? Pensando en eso de que si la inteligencia artificial tiene la llamada contaminación de datos y que podría ser que si estaba mal entrenada en la red eléctrica podría dar errores y podría ser la causa de que no se desconectara el resto de la red. Y después, claro, ponte tú a buscar entre trillones de cálculos en dónde está ese dato contaminado. Pero ya digo, paranoias mías. Bueno, decía que las centrales fotovoltaicas son inestables porque dependen de la actividad solar, de si está nublado o no, y que ese día, primavera, y con esas temperaturas producen picos, porque si la temperatura es demasiado alta, el rendimiento de los paneles baja. Y las eólicas, aunque su funcionamiento es más o menos regular por las turbinas, también dependen de cómo sople el viento. Después está la llamada tarifa fija garantizada, es decir, el gobierno, para dar prioridad a las renovables, avisa con 15 minutos de antelación a otro tipo de energéticas que tienen que parar. Pero les compensará por esa parada. Y al revés, hay empresas que si se ponen en marcha quieren beneficios, aún muy por encima de lo garantizado, porque nunca pierden. Tienen ese mínimo garantizado que pagamos todos. Pero tranquilidad, porque Sánchez va a meter en cintura a los dueños de las eléctricas que tienen a gente de su partido en los consejos de administración. Lo mismo que iba a hacer metiéndole impuestos y después ya tal. Y es que resulta que los respaldos de emergencia han entrado en el mercado y en ese pool o la subasta. Y si les conviene, se encienden. Y si no, pues no. Si entró ahí la codicia, ¿no? En vez de ser el Estado el que lleve el timón de las emergencias para priorizar el interés general sobre los beneficios económicos. Pero lo dicho, la frecuencia de 50 MHz tiene que ser constante y las renovables estar sincronizadas con las ondas. Toda máquina o turbina gira al mismo ritmo porque cualquier décima o 2 décimas por arriba o por abajo de esos 50 también es mala señal y motivo para que los técnicos se pongan un poco nerviosos. Así que estabilizar toda esa red es un trabajo de chinos. O sea, Francia se desconectó para proteger la suya y después, para volver a estabilizarla, se tomó como referencia junto a Marruecos para ir poco a poco restableciendo el servicio. Central por central, estación por estación, línea ferroviaria y nodo por nodo. Por eso, chapó por los técnicos porque hicieron algo épico. Pero claro, ¿qué sabrán ellos que no sepa un tertuliano? Así que la pregunta es esa, si las empresas piensan más en su beneficio y sus intereses que en el servicio público. Porque las cuentas ahí están, ¿no? 11.000 millones de pavos. Si tanto el Estado como ellas no invierten en la mejora de la red con dispositivos de seguridad. Si encomendarlo todo a las renovables y dejar en segundo plano la hidroeléctrica o el ciclo combinado, no es buena idea. Y que las nucleares tardan días en ponerse en marcha. Y a todo esto ya tenemos el lío montado entre partidarios de tal energía o detractores de cuál energía. Otra pregunta fue, ¿qué pasó con esos 15 gigahercios que según algunos medios desaparecieron? Y te lo dicen así. A ver, yo muy listo no soy, pero desde primaria se sabe que según la ley de la conservación de la energía se transforma. Y los átomos pues se fueron. ¿A dónde? No sé, pero por ahí andan. Porque como norma general y para que el sistema siga estable, se tiene que consumir todo lo que se produce. Así que si España no lo puede consumir todo, vende esa energía sobrante. A Francia, por ejemplo. Y uno tiene la sospecha de que estos medios de comunicación conocen esa ley, tienen que conocerla a huevos, pero la razón no vende. Pero meter incertidumbre, sí.
según mi opinión, la responsabilidad y la culpa es compartida en el momento en que las puertas giratorias de político o corporación hacen que estemos en manos de mediocres ocupando sillones y puestos de los que no tienen ni idea. Y que sí, que Sánchez coloca a los suyos en puestos estratégicos. Lo mismo que hizo la oposición cuando gobernó. Y esto se extiende a lo que harán los que en el futuro gobiernen, sean del color que sean. Harán otra vez lo mismo, incluidas comunidades autónomas. La política es la gestión del poder, ¿no? Pues eso. Y queda bien eso de criticar al gobierno para el discurso y el relato. Y está bien hacerlo, y hay que hacerlo. Pero lo he dicho muchas veces, si el sistema también es el mismo, otra vez los demás harán lo mismo. Y otra vez cada votante a su partido, cada militante a su presidente y cada periodista a su monte. Cada uno defiende su negocio, su nicho de mercado, su chiringuito o su medio subvencionado, según qué partido político, porque dudo mucho de que cualquiera de estos que pretenda la Moncloa, derrocando a rojos y azules, si tuviera mayoría absoluta, se dedicara a hacer un reparto democrático de sillones y carguitos, contando con los demás partidos. Y que Sánchez compareció tarde. Pues sí, debería haberlo hecho antes, ¿no? Aunque solo fuera para decir, españoles, menudo marrón que tenemos. Pero por otra parte, como vivimos en la cultura de la inmediatez, estamos acostumbrados a querer soluciones rápidas, pero en este caso no se puede pedir rapidez con este pifostio del copón. Y una vez más, los ingenieros, los técnicos, los informáticos y los operarios nos han salvado, no los políticos, no los populistas y no los bocachanclas del Twitter, que les jodió que hubiera gente que saliera a las terrazas a tomarse unas cervezas, a bailar o a cantar en vez de llorar. Claro que se lamentan las muertes que hubo. Y los que la pierden en el mar, en las ruedas de los camiones, en Birmania con el terremoto o en Gaza. Curiosamente, por los que otros ni una lágrima derraman. Después tienes el caso contrario, pero de la misma cuerda. Un influencer de estos se queja porque el ayuntamiento le ha cerrado el parque y claro, el hombre quería pasear. Porque claro, el socialismo, pues resulta que ese parque estaba en Madrid. ¿Y quién gobierna en Madrid? A ver, ¿nos aclaramos? Pues todo va así. Así que cuidado con estos que desde un micrófono escupen al aire tan ricamente, dando lecciones de moral y diciéndole a la gente cuándo y a quién lamentar, porque no vaya a ser que el CEO de turno o el político de turno, al que habría que señalar por el apagón y las víctimas, esté financiando tu medio o tu cuenta de Twitter. No sé, estoy pensando en Atlas Network, por ejemplo, y todos los tentáculos que tiene ese pozo negro. Entramados corporativos, con soldados, con micrófono, una cámara, un teclado y democracia distraída. Que no tienen nada que ver con otras plataformas como Neutrality Studies, por ejemplo, que es una maravilla. O sea, pluralidad, cero salseo y totalmente recomendable. Siempre hay justos en Sodoma. Y ya a muchos años luz estamos los groucho marxistas que no pertenecemos a ningún club que nos admita. Es decir, los cuatro pringaos fuera de todo negocio que subimos un vídeo cada vez que nos da la ventolera, porque todo nos da bastante asco. Sobre todo esa fachada llamada ideología. Porque en el temita del dinero e intereses a gran escala, en donde de repente surgen medios de la nada, pues cuesta creérselo. Aquí no hay lobos solitarios libres e independientes que se autofinancian. A los principales partidos, a las principales empresas y a los principales medios, que a los 2 días se les olvida, cualquier temita que ya no es tendencia, les une más de lo que les separa. El dinero. Así que algunos la moralina se la pueden meter por donde les quepa. Aquí en Valencia, cuando se quemó el edificio aquel, y 2 semanas después de la dana se celebraron las fallas y fiestas patronales a bombo y platillo gastándose los lereles públicos, a mansalva, a ninguno de estos medios y sus lacayos independientes se les ocurrió señalar a nadie ni dijo esta boca es mía. Es que la compasión se mueve según también la línea editorial. Imaginaos por un momento que esta gente, políticos y medios, del plato de ñorda al lado del ventilador,
fueran los que tuvieran que subir o bajar fusibles. O sea, en una semana todos en cuevas con antorchas y a la caza del jabalí. Y sí, son mediocres porque en el caso del político sí puede saltar de sillón, de ministerio o de corporación como si jugara a la oca. Si sirven para todo, es que no sirven para nada. Aristóteles, macho. Una abogada exministra de Vivienda al frente de Red Eléctrica. ¿Que el Estado tiene el 20% y es el principal accionista? Sí, pero el otro 80% es privado. Y si hacen como Fuente Ovejuna, todos a una, y si tenemos en cuenta otra vez las puertas giratorias, ¿cuál es el poder real que tiene el Estado si el oligopolio económico y político es en realidad un monopolio? A ver si ahora Felipe González y Aznar estuvieron ahí por su cara bonita. ¿Y qué queréis que os diga? Yo hace tiempo que paso de escuchar a cuñados, buleros o a cualquier político del hemicirco. O sea, no del hemiciclo, del hemicirco. Y que si quiero una opinión, pues ya tengo a gente con la que empatizo y en la que confío. Y que si uno se equivoca, pues nada, pide perdón y sigue, como los católicos, que pecan, se confesan y a vivir, que son 2 días. Lo peor de todo es que estos técnicos que han salido en la tele, pues sí, se les oye para ocupar parrilla, para llenar hueco, aumentar audiencia y patrocinio, pero no se les escucha, porque cuando los despiden del programa, todo sigue igual. Y una vez más, pues la ciencia ninguneada por intereses políticos, empresariales e ideológicos, porque lo he dicho antes, cuando un presidente de autonomía dice que se puede abastecer a toda una región con un solo tipo de energía, pues oye, que resulta que para su parroquia tiene más peso que alguien del CSIC o los ingenieros de Red Eléctrica o Jorge Morales, ¿no? CEO de la compañía privada Próxima Energía. A todo esto, ya fuera de lo que es el sindicato del bulo organizado, soltando unas chorradas increíbles, como que aquí había muertos como en el parking de la Dana, que un grupo electrógeno le llama sistema halógeno, así, sin H. Bueno, total, ¿para quién va a ser, verdad? Esto ya te da una idea de que este señor habla para gente con la inteligencia de un cepo. Y en cambio hubo otra gente que dio una lección pues de civismo y mandamos las películas apocalípticas de Hollywood a pastar. Que hay gente que se olvida de que el año pasado y a principios de este se tuvo que parar en 5 ocasiones toda la industria por riesgo de apagón. Que el lunes llegamos al 0, pero no al 0 absoluto, porque si no todavía estaríamos a oscuras. Y se pudo reiniciar todo el sistema más pronto. Y que si para uno somos Cuba o Venezuela, habría que preguntarles si Italia, que tuvo el suyo hace poco, o el estado de Texas, que estuvo 3 días sin luz, también son tercermundistas. Tercermundistas algunos deforestados mentales, que circulan por la red social. Yo tengo muy presente lo que dijo Jorge Morales. Como no estamos dispuestos a pagar facturas infinitas, estamos sometidos a riesgos. Y como dice el físico teórico del CSIC, Antonio Turiel, fue una irresponsabilidad criminal por parte de las grandes compañías, en referencia a no dar respaldo de emergencia, no tener equipos a ralentí y ahora se está quemando gas a saco. Si las empresas sabían lo que podía pasar, si la dirección de Red Eléctrica Española sabía lo que podía pasar y si el personal operativo, que no tienen culpa ninguna, porque son curritos y cumplen órdenes y hacen su trabajo, puede que sea lógico pensar que la dirección del PSOE y el PP también lo supieran. Yo tengo más o menos claro que nunca hay que separar la política de la economía y que los partidos tienen asesores muy bien pagados en las comisiones de energía. Y otra cosa es que esos asesores o gente a dedo pues se les venga un apagón o una dana y cosas así y demuestren la puta nula idea que tienen, menos para cobrar a fin de mes, que ronda el $500,000 de pavos. Ahí es nada. Y como siempre sabéis quién va a pagar todo esto, ¿no? Independientemente de a quién se vote. Atentos a las próximas facturas de la luz. Pero que sepáis que no todo está perdido y que se defiende mejor el socialismo con tu hermano dirigiendo algo sin saber qué y en dónde está su despacho. Que se combate mejor el socialismo si tu mujer es consejera delegada de una empresa de seguridad sin distinguir una porra de un churro. Se lucha mejor contra el farcirbo si pides unas cañas y unas bravas en la taberna Garibaldi. O quién sabe, a lo mejor un día
Te conviertes en líder de un partido, presidente vitalicio de su fundación y padrino de su sindicato, sin haber trabajado un día en tu vida. Muchos a esto lo llaman meritocracia y yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener mérito para convencer a tanta gente de las cosas que hacen y encima salir a hombros. Y yo por mi parte, pues he tomado la sana decisión de volver a mis inicios, de donde nunca debí salir. Ser lo que se llama un triple A. Anárquico, apolítico y aconfesional. Y en proceso de desconexión porque ya no me gusta salir más en la cámara. Es que me da pereza. Así que de ahora en adelante serán unos felinos los que os acompañen porque le voy a dar la vuelta a todo. Aquí os dejo un adelanto. Y como gallego os dejo en buenas manos. ¿O no? ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! Tanta gente vendiendo la moto, que no anda y un perrito piloto. ¡Vaya banda! La revolución que nunca llega, cuando todo es de farsa, cuando todo es de pega. El profeta del armado cemento que tiene sujeta. Los políticos de colores, de puños rosas y horrores. Los azules del enchufe y el cacique, los verdes de pulsera y bandera patriotas, nos llevan a pique esta banda de idiotas. Y los morados del arco iris, y aliades del todes, todo el día espumando bilis. Y si no te gusta, te jodes. Arengando a su caterva desde la caverna, desde esa taberna de nombre Garibaldi, tomándose el daiquiri en una playa de Bali, mientras sus votantes con la mortadela, la bolsa del Aldi, asaltan los cielos desde áticos de lujo o chalets en la sierra. Proletarios, chiringuitos varios, flexibles créditos, cómodos plazos. Lacayos de gerifaltes y ricos que rajan en redes y medios sociales. Sea para ellos una brista de balas y picos, y que trabajen lo que otros como animales. Que la sangre de sus venas se acarroña cebando su rebaño, que lo riegue como hienas. Porque esto es la misma broma que se repite cada año. La política de potera, de bulo y salseo de la nueva era, que adula el dinero en el gran culo del feo. Mentideros de noticias falsas, tertulianos, charlatanes, condimento de todas las salsas, principio de todos los males. Unos con los menas, otros con la raza.